Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas cosas en el tiempo que vamos viviendo, que vamos transitando, que van impactando en el futuro, pero sobre todo impactando en el presente, que nos toca vivir como protagonistas de este mundo. Por eso es que se busca promover y se busca generar políticas que generen o que hagan esa vuelta de rosca suficiente para que esto que nosotros tenemos hoy como planeta sea lo más sustentable posible. Por eso nos está visitando el licenciado Rodolfo Tarraubelia. ¿Está bien dicho así, Muy licenciado? bien. Bienvenido a la provincia de Catamarca. Muchas gracias. Coordinador de la Secretaría de Sustentabilidad y Finanzas Climáticas de la Agencia de las Naciones Unidas. Es- CIFAL, CIFAL Argentina. Argentina. Bueno, realmente se busca que vivamos en un mundo sustentable, pero hay políticas concretas que buscan que esto sea una realidad. Absolutamente. O sea, una cosa es decir, la búsqueda. En realidad, el hombre desde la etapa industrial en adelante no desarrolló un mundo sustentable. Creo que Ujú. fue desarrollándose como podía. Y lo que nos dimos cuenta en los últimos años, y cuando digo los últimos años, diría desde el año 79 en adelante, de que si no cambiamos las formas, si no cambiamos a un sistema más sostenible, el hombre está amenazado de extinción. O sea, aproximadamente en 100 años podría extinguirse la raza humana por culpa del hombre. Claro, con una aceleración de los procesos gigante. Sobre todo por calentamiento. O sea, el planeta se estaría calentando, se estarían degradando un montón de ecosistemas que harían que el ser humano, no el planeta resistiría porque viviría de otras formas, tendrían Sí. otras formas de vida, pero sí la raza humana sería la que estaría desapareciendo. Licenciado, en ese contexto, ¿cuál es la actividad de la Secretaría de Sustentabilidad? Bueno, la Secretaría de Sustentabilidad y Finanzas Climáticas de la Agencia de Naciones Unidas, Sí. CIFAL Argentina. CIFAL significa Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes. Y concretamente lo que hacemos es el entrenamiento y la capacitación, este, hasta inclusive la búsqueda de fondos para el financiamiento de estos proyectos. Los proyectos que hacen a los objetivos de desarrollo sostenible, a los 17 objetivos, a los 169 metas, a todo lo que son proyectos verdes, porque uno cuando habla de que la humanidad decidió el 25 de septiembre del 2015 los objetivos de desarrollo sostenible, que no es ni más ni menos que desterrar el hambre y la pobreza del mundo, combatiendo la desigualdad y la injusticia y solucionando el problema del cambio climático, esto es como una declaración de buena voluntad. La pregunta es, ¿con qué se paga eso? La Claro. respuesta a con qué se paga, acá están las finanzas climáticas. O sea, el 12 de diciembre del 2015, al firmarse el Acuerdo Climático de París, se hace un llamado a las entidades financieras, a los financistas institucionales y a todos aquellos que tienen ahorro en orientar sus inversiones para financiar procesos de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. Justamente tiene que ver también con un avance tecnológico. Hoy por hoy podemos tener al alcance tecnología que por allí hace una década atrás no la teníamos a la mano. Entonces también es acompañarnos y ayornarnos de esta nueva tecnología. Sí, acompañarnos para el uso de estas nuevas tecnologías Claro. que se adapten a estos objetivos y que a pesar de que sí, yo tengo mucha esperanza en estas nuevas tecnologías, se va a venir un nuevo desafío, porque lo que se viene como cuarta revolución industrial, que sería la robótica, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y los sistemas ciberfísicos, por un lado podrían traer estas soluciones, pero por otro lado podría quedar mucha gente sin trabajo. Y es un Claro. debate a futuro. Claro, generando un problema social. Digo, lo social y lo climático en algún punto se tienen que juntar, todas estas miradas. Bueno, lo que el año 2015 lo hizo un punto de encuentro es que siempre las líneas de financiamiento de lo social Sí, iban por un camino y de lo climático y lo verde parecía por otro camino. En ese famoso 2015 se juntan ambos caminos. Y el pedido es que cuando uno evalúe una carpeta de crédito, cuando uno evalúe un proyecto para poder ser financiado, pueda ser como lo que yo llamo los países santos, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega,
que para poder otorgar un crédito, para financiar una compañía, evalúan 3 puntos. ¿Tiene impacto social positivo? ¿Tiene impacto ambiental positivo? Y recién después de que estos 2 primeros puntos sean valorados positivamente, pasan a analizar el tercer punto, es cuál es el impacto económico, cuál es la tasa de retorno. El paradigma financiero tradicional, el que conocemos todos, te preguntan cuánto ganás, pero a nadie le preguntan cuál es tu huella de carbono. Claro. ¿Y cuál es el motivo, razón y circunstancia de vuestra visita en nuestra provincia? Principalmente hubo un hecho los últimos días que el Ministerio de Desarrollo Productivo, el ministro Chico, firmó un acuerdo de cooperación y asesoramiento estratégico con la agencia CIFAL Argentina para el desarrollo de financiamiento de proyectos de eficiencia energética, de proyectos de energías renovables, de proyectos que tengan que ver con energías y alimentos. Entonces, eso fue el marco que le da mi visita, porque ese acuerdo se firmó en la Sociedad Rural Argentina en Buenos Aires, junto con él. Pero la visita ahora fue para la firma con Valle Viejo de un acuerdo similar y para la firma también con Santa María y con San José de acuerdos similares por los mismos objetivos. ¿Y esos acuerdos qué alcanzaría? ¿Cuáles serían los trabajos que se realizarían? Lo primero que pensamos es hacer algo muy práctico que se pueda ver al corto plazo, porque puede haber financiamientos que tarden mucho en ser entregados, ¿no? Entonces dijimos, mientras vamos pensando algo de más largo plazo, como puede ser un proyecto de energías renovables, que demanda mucho más tiempo, hagamos algo mucho más visible. Por ejemplo, eficiencia energética en el cambio, por ejemplo, el cambio de luminarias de baja eficiencia, como las que normalmente se utilizan en el alumbrado público, por luminarias LED o de alta eficiencia, que trae un impacto económico porque hay un ahorro muy importante, con el ahorro se puede pagar el financiamiento y a su vez tiene un impacto también económico porque dura mucho más el producto, dura entre 3 y 4 veces más de tiempo, menos costo de recambio, menos costo de lámparas en todo ese recambio, y a su vez hay una automatización que viene acompañada que hace que las luces se prendan y se apagan, depende de las zonas de uso, inclusive con más o menos intensidad. Todo eso genera un ahorro que puede llegar a ser hasta el 70%. Cuando hablamos de un ahorro del 70%, no solamente hablamos de un ahorro energético, económico, digo. Una usina para generar corriente va generando gases, va generando todo un impacto sobre la capa de ozono y demás. Digo, también ese ahorro que a veces no lo vemos nosotros o no lo dimensionamos, es real. Es el ahorro en emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, el ahorro de dióxido de carbono en la atmósfera, que es lo que hace que nosotros tengamos este problema de calentamiento global. No es por el problema de la capa de ozono, es por el problema del calentamiento global. Entonces, vamos a tener claro que Catamarca se inserta no solo en una cuestión de ahorrar dinero, sino en la agenda global, en la agenda internacional, que es mitigar los gases de efecto invernadero. Hablábamos, y usted lo nombraba, el tema esto de la finanza climática y finanza verde. ¿De qué hablamos Cuando hablamos de eso podemos hablar de 2 grandes ramas. En la rama privada hay un caso emblemático que le dio el empuje mediático, el empuje que todo el mundo conoce, que es cuando el 12 de diciembre del 2015, en el Acuerdo Climático de París, Leonardo DiCaprio le dice a su gerente de inversiones: enverdeceme la cartera de inversión, descarbonizame la cartera. ¿Eso qué implica? Que todas sus inversiones debían desinvertir de combustibles fósiles para invertir en proyectos verdes, orientar los fondos financieros a invertir en proyectos verdes y dejar de invertir en proyectos contaminantes. Esa sería la gran definición. Y la otra, que es un poco más a largo plazo, es utilizar los fondos que están empezando a tener el Fondo Verde para el Clima, un fondo con compromisos por 100.000 millones de dólares anuales a partir del 2020, hoy con 10.225 millones disponibles para financiar proyectos verdes, con la condición de algo muy, muy original, que el proyecto deba ser disruptor, deba ser
rompedor de paradigmas, deba ser innovador. Días atrás nos visitaba gente que tiene proyectos, sobre todo en el interior de la provincia de Catamarca, con lo que es la luz o equipos fotovoltaicos para la generación de luz en puestos o familias que están muy alejadas del sistema. Digo, esto es una nueva visión. Acá podemos proveer de electricidad, de luz, donde no llega hoy el sistema convencional, donde hoy tenemos falla por la misma estructura, por costos y demás. Con nuevos sistemas, con estos nuevos sistemas podemos proveer de luz a una escuela ya en el interior profundo de Catamarca. Digo, es también generar un cambio y mejorar la calidad de vida de muchos catamarqueños a partir de todas estas cosas. Pero que a ustedes les sobra ese recurso energético, Claro. a ustedes les sobra Sí. sol. Al sobrarle sol, que es la mayor energía del planeta, la cuestión pasa ahora por aprovecharlo ese sol. Esto es como que ustedes estuvieran parados en otros momentos, en lo que sería un pozo de petróleo. Uno ha dicho, qué rico que soy. Bueno, ustedes son más ricos, porque esto es energía renovable. Claro. Esto es la energía del futuro. Entonces, no solo en zonas aledañas, sino que aquel que está viviendo en la ciudad, que se puede conectar, si pone un colector solar, concretamente, un generador solar en su casa, va a poder venderle la energía que produce, que él mismo está produciendo, a la red en el momento que él no la usa. Y va a poder estar tomando energía de la red en el momento que no haya sol. Claro. Por eso le digo, hasta cambiamos la calidad de vida de mucha gente que nunca soñó que podía llegar a tener electricidad. Bueno, hoy por hoy la tiene a partir de estos aparatos, ¿no? Calefacción y demás. ¿Qué son los sistemas de transparencia comunitaria? ¿Cómo funciona? ¿A dónde está apuntado? Bueno, nosotros venimos también a apuntar cuando llegamos a Catamarca en un tema que nos parece crucial, que es la mitigación del conflicto socioambiental. Y entendemos como conflicto que se da con una ecuación, como una bomba que se activa por tres factores: Estado ausente, empresas sordas que generan consignas cerradas de la población. Entonces, el generar un sistema de transparencia comunitaria donde exista una mesa de diálogo es generar una alternativa al conflicto. Hoy por hoy es como que pareciera como que las empresas o a veces los gobiernos actúan solo por temor. Ante la protesta actúo. Nosotros pensamos que tiene que haber una ecología de propuesta que esté como una alternativa a la ecología de protesta. Y entonces, ante el diálogo, actúo. Y que pueda actuar y premiar más al diálogo que a la protesta. Que empecemos a generar otra forma de comunicarnos como seres humanos. El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la generación de paz. Y nosotros creemos en ese objetivo, que es la generación de paz, a través de mecanismos nuevos, mecanismos disruptores a lo que estamos acostumbrados. Es mucho más difícil para el ser humano crear paz, generar paz, que generar violencia. Lo que nos sale fácil es generar violencia. El verdadero héroe es aquel que puede llegar a administrar su violencia para generar paz a partir del diálogo y convencer a otros. Ahora, Catamarca me da la sensación a mí que está en una situación histórica favorable como para manejar esta cuestión, ¿no? Porque nosotros no tenemos grandes corporaciones manejándonos la agricultura, no tenemos grandes corporaciones manejándonos la ganadería de Catamarca, es muy incipiente, es permanentemente buscar una vuelta de rosca más para el productor. Digo, entonces no tenemos que luchar contra grandes corporaciones el Estado de Catamarca. Entonces esa situación puede facilitar ese diálogo. Esa situación puede facilitar ese diálogo para los pequeños emprendimientos, pero cuando son ya grandes emprendimientos, como emprendimientos mineros, al no haber un ejercicio de ese diálogo, puede al revés perjudicarlo, porque no está ese ejercicio con esas multinacionales o esos gigantes que no se sabe cómo abarcarlos. Justamente en ese tema le quería preguntar qué opina de la suspensión que sufrió justamente la empresa minera Lumbrera hace unos días atrás. A mí me pareció que fue una suspensión a destiempo, digamos, porque lo que yo temía en ese momento es que la minera cumpliera a rajatabla lo que decía la suspensión, que era frenar totalmente todos los procesos. Y si hubiera hecho eso, se hubiera frenado lo que significa el retrobombeo del dique de cola, con lo cual hubiera contaminado. Entonces, hubo algo que se tenía que haber dicho: ahora es el momento del cierre de la mina. Es el momento donde uno tiene que vigilar los procesos de cierre para que no nos queden pasivos ambientales. Es el momento donde uno tiene que decir
cómo es que vamos a cerrar, cómo vamos a monitorear que todo esto quede en buena forma, que estén las reservas económicas y que no le quede ninguna carga al Estado, sino que al revés, que aún uno puede decir, esto ha sido una renta interesante para el Estado y no existen pasivos ambientales, o por lo menos los menores posibles, mitigar el pasivo ambiental lo más posible. ¿Cómo continuó su visita en Catamarca? Bueno, en Catamarca voy a estar unos días más, pero voy a estar yendo rápidamente a Tucumán. Tengo una agenda en Tucumán de una mesa de diálogo también. Tengo también que firmar un acuerdo con una universidad en Tucumán. Tengo que dar una conferencia ahora en el Congreso de Geología. Y en Catamarca también vamos a estar firmando los acuerdos con San José y con Santa María. Así que nos queda todavía un proceso interesante y seguramente a partir de todo esto, visitas cotidianas que va a ser maravilloso porque realmente llegar acá es un bálsamo de paisaje. Un día me pasa que invito a un catamarqueño allá a Puerto Madero, una zona muy residencial, y no se me ocurre algo más desubicado que decirle, ¿viste qué lindo? Y el catamarqueño me miró, vio los edificios y me dijo, ¿te parece? ¿Atrás de eso debe estar lo lindo? No, no, es muy lindo, Buenos Aires es muy lindo también. ¿Te parece? Claro. Me dijo. Licenciado, ¿y cómo va a continuar la relación con los municipios que firmaron? Digo, porque esto también sirve como disparador para que otros municipios también se acerquen a charlar. ¿Cómo continúa la relación ahora con estos municipios o con el Ministerio de Producción? Concretamente vamos a empezar a estudiar los proyectos. Ya hemos visto que Valle Viejo tiene un proyecto bien armado, bien consolidado sobre el recambio de luminarias. Entonces todo eso lleva todo un proceso de cotización, todo un proceso de armado de las garantías, de evaluación de la mitigación de la huella de carbono. Así que esto va a ser un trabajo cotidiano, ya estamos reunidos con los técnicos para eso y del mismo modo con Santa María y San José. Paralelamente a ello, desde ya que están invitados los municipios que quieran a participar y a firmar acuerdos similares, paralelamente a ello, los invitamos también a los municipios a que nos presenten sus proyectos de energías renovables para evaluar las formas, reestructurarlos, asesorarlos en el estructuramiento para poder conseguir un financiamiento, ya sea nacional o internacional, el más conveniente posible para ellos. Licenciado, la verdad que es un placer haberlo conocido, haberlo recibido en nuestra casa. Estamos esperanzados de que van a pasar cosas importantes y que Catamarca va a tener ese protagonismo en la historia de estas cosas. Yo estoy absolutamente convencido que es así. Tienen el recurso más maravilloso, el sol, y yo creo que ustedes hoy están tomándose en cuenta de que así lo es. Así que muy contento de estar acá y sí entiendo ahora ustedes cuando me decían, ¿te parece ese paisaje? Yo me maravillo, estoy enamorado de Catamarca. Bueno, y eso que le robo el mes, pues si venía el mes pasado estaba con la fiesta del poncho, que es más linda todavía Catamarca. Lo invito para el otro año. Con todo gusto, Muy así bien. lo haremos. Muy bien, ahí estuvo con nosotros compartiendo el licenciado Rodolfo Tarroubela, coordinador de la Secretaría de Sustentabilidad y Finanzas Climáticas de la Agencia de las Naciones Unidas, CIFAL, Argentina. Así que un desafío importante que tenemos los catamarqueños por delante. Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos.